Estudio de sensores para aprendizaje constante. El primer ministro Ishiba renunció tras 11 meses en el cargo. Después de la renuncia del primer ministro Ishiba, en el mundo político japonés hay muchas opiniones divididas sobre quién será el próximo primer ministro. Hoy analizaremos este tema a fondo, ahora mismo. Como todos saben, el primer ministro Ishiba fue derrotado tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Consejeros. Es la primera vez desde la fundación del partido en 1955 que pierden la mayoría en ambas cámaras al mismo tiempo. Además, la tasa de aprobación del primer ministro Ishiba seguía cayendo constantemente. Por eso, en el Partido Liberal Democrático, seguían pidiendo expulsar al primer ministro Ishiba. Tras perder en las elecciones de la Cámara Alta en julio, en el Partido Liberal Democrático surgieron críticas a Ishiba, pero él afirmó que seguiría en el gobierno. Mostró intención de controlar a las fuerzas anti-Ishiba en el Partido Liberal Democrático, sugiriendo disolver la Cámara Baja o convocar elecciones generales. Pero la oposición interna en el Partido Liberal Democrático fue muy fuerte. Como el primer ministro Ishiba mencionó la posibilidad de disolver la Cámara Baja, crecieron las críticas tanto del partido gobernante como de la oposición, diciendo que el primer ministro Ishiba intentaba disolver la asamblea solo para mantenerse en el poder. El primer ministro Ishiba no era muy respetado en el Partido Liberal Democrático. Era la oposición en el Partido Liberal Democrático y siempre siguió un camino diferente en el partido. Aunque Ishiba tenía apoyo público, fue su falta de control en el partido lo que lo llevó a ser primer ministro. Desde 2008 ha intentado ser presidente del Partido Liberal Democrático 4 veces, pero ha fallado por falta de control interno. Los allegados de Ishiba le pedían asistir a reuniones de facciones, mostrando su poca conexión con las redes de influencia. Eso evidencia el descuido en la gestión de relaciones. Esta falta de control en el partido afectó al primer ministro Ishiba. El primer ministro Ishiba afirmó que no dejaría su cargo. En el Partido Liberal Democrático consideraron una elección anticipada para destituir al primer ministro Ishiba, similar a una moción de censura. Por lo tanto, el 8 de septiembre se planeaba confirmar si se llevaría a cabo una elección anticipada para el liderazgo del partido, con la participación de 295 legisladores y 47 representantes de sucursales nacionales, sumando un total de 342 personas. Si más de 172 personas están a favor de la elección anticipada para el liderazgo del partido, se podrá adelantar la elección del presidente. Si aumentaban los votos a favor, el primer ministro Ishiba debía dejar el cargo. Esto fue una mala noticia para el primer ministro Ishiba, pero la opinión pública tampoco lo apoyaba totalmente. En la encuesta de Yomiuri, 161 apoyaron, 50 se opusieron y 131 no respondieron, mostrando mayoría a favor. En la de Fuji Televisión fueron 151 a favor, 56 en contra y 135 sin respuesta. Por eso, el primer ministro Ishiba tuvo que renunciar. Por eso, el primer ministro Ishiba finalmente convocó una conferencia de prensa en la residencia oficial del primer ministro en Tokio el 7 de septiembre y expresó su intención de dimitir. En ese momento, el primer ministro Ishiba dijo que aunque pensaba que aún quedaban cosas por hacer, tomó la dolorosa decisión de renunciar. También mencionó que consideró que avanzar hacia una elección temporal del presidente solo causaría divisiones dentro del partido. El primer ministro Ishiba quería mantener el poder, pero reconoció que la presión sobre su facción era insostenible. El primer ministro Ishiba renunció, dejando más de 2 años de mandato. ¿Quién será el próximo primer ministro? Japón es un país con un sistema parlamentario, así que, como en nuestro país, el presidente es elegido por el pueblo y el líder del partido con la mayoría de escaños se convierte en primer ministro. El próximo primer ministro se decide después de la elección del presidente del Partido Liberal Democrático y luego de una votación de nominación en la Asamblea Nacional. Pero normalmente, la persona que gana la elección del presidente del Partido Liberal Democrático se convierte en primer ministro. El primer ministro Ishiba apoya a Shinjiro Koizumi, ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, conocido como Punkul Saekha. El primer ministro Ishiba incluso llamó a Shinjiro Koizumi, el ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, a la residencia oficial del primer ministro la noche del 6 de septiembre, un día antes de anunciar su renuncia, y tuvo una reunión de 2 horas con él. Las 2 personas más probables son esas 2. Son Sanae Takaichi, exministra derechista de Seguridad Económica, y Shinjiro Koizumi, famoso por su estilo relajado. La popularidad de Shinjiro Koizumi, ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, ha ido en aumento. Shinjiro Koizumi fue nombrado ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca en el gobierno de Ishiba y está recibiendo buenas críticas por haber contribuido a la estabilización del precio del arroz. Quien sea primer ministro enfrentará muchas dificultades, pues el Partido Liberal Democrático ya es minoría en el gobierno. Por eso, lo importante ahora es quién puede lograr una mejor cooperación con los partidos de la oposición. Sin el apoyo del partido Komeito y algunos opositores, aprobar presupuestos o leyes será difícil. Por eso, considerando solo esto, Koizumi, ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, parece tener ventaja. Suga, ex primer ministro y mentor de Koizumi, le brinda conexiones clave en la política japonesa.
Actualmente, también se observa que Yuichiro Tamaki, quien está expandiendo rápidamente su influencia, podría colaborar fácilmente con el equipo de Koizumi, el ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Además, dentro del Partido Liberal Democrático existe una facción conocida como el equipo Koizumi, lo que demuestra que su posición dentro del partido es bastante sólida. Sanae Takaichi, exministra conservadora, podría hacer que el Partido Liberal Democrático recupere votos conservadores que se fueron al Partido Sanseito o al Partido Democrático Nacional. De cualquier manera, se prevé que quien sea elegido tendrá dificultades para gobernar. Sería bueno revisar los resultados de las encuestas de opinión. Según una encuesta reciente, realizada por el periódico Yomiuri, la política más adecuada para ser presidenta del Partido Liberal Democrático fue Sanae Takaichi, exministra de Seguridad Económica, con un 24%, mientras que Shinjiro Koizumi, ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, ocupó el segundo lugar con un 21%. Encuesta mostró que Sanae Takaichi, exministra, obtuvo mejor resultado. Sanae Takaichi, exministra de Seguridad Económica, tuvo gran apoyo entre los jóvenes. Aún así, Koizumi, ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, parece ser el favorito para presidir el partido. Esto ocurre porque solo miembros y legisladores del Partido Liberal Democrático pueden votar por su presidente. Los ciudadanos comunes no participan. Por esta razón, se analiza que Koizumi, ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, tiene una posición más sólida dentro del partido que Takaichi, exministra de Seguridad Económica, por lo que Koizumi tiene una ventaja relativa. Según una encuesta realizada recientemente por el periódico Nihon Keizai, entre los simpatizantes del Partido Liberal Democrático, el 32% apoya a Koizumi, ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, ocupando el primer lugar, mientras que el 17% apoya a Takaichi, exministra de Seguridad Económica, en segundo lugar. Por eso, parece probable que Koizumi sea el próximo primer ministro. Por otro lado, se espera que el cambio de primer ministro en Japón también tenga un impacto en las relaciones entre Corea y Japón. Aunque Ishiba trabajó por mejorar la relación entre Corea y Japón, se cree que con un nuevo primer ministro probablemente retrocedan los vínculos entre ambos países. El primer ministro Ishiba expresó arrepentimiento por la guerra, algo que no hacía un líder japonés en 13 años. Durante la ceremonia por los caídos a 80 años del fin de la guerra, el 23 de agosto se reunió con el presidente Lee Jae-myung para compartir información sobre negociaciones con Estados Unidos. El primer ministro Ishiba es conocido por no haber visitado el santuario Yasukuni, donde están los criminales de guerra de clase A, incluso antes de ser primer ministro. El primer ministro Ishiba destacó en la conferencia de prensa los logros diplomáticos, mencionando una reunión productiva con el presidente Lee Jae-myung y la importancia de unirse con otros países asiáticos. Takaichi, exministra de Seguridad Económica y candidata a primer ministro, es política de extrema derecha. Visita el santuario Yasukuni, tema sensible en Corea, 3 veces al año sin falta. Durante las elecciones del Partido Liberal Democrático, afirmó que como primer ministro seguiría visitando el santuario Yasukuni, no permitiría nuevas estructuras coreanas en Dokdo y niega el trabajo forzado de coreanos en la ocupación japonesa. Por eso, parece que para Corea sería más ventajoso que Koizumi se convirtiera en ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca. El ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Koizumi, es más flexible en las relaciones entre Corea y Japón que la exministra de Seguridad Económica, Takaichi. Cuando visitó Corea, rindió homenaje en el Cementerio Nacional. Como Koizumi, ministro de Agricultura, también visitó el santuario Yasukuni el 15 de agosto. Parece que las relaciones Corea-Japón no mejorarán tanto como con Ishiba. ¿Cuál es el primer problema que debe resolver el próximo primer ministro? El desafío más urgente será el tema de los extranjeros. Japón envejece más rápido que cualquier país y su población productiva disminuye cada año. Simplemente con políticas para fomentar la natalidad no es posible frenar la disminución de la población, por lo que cada vez son más fuertes las voces que dicen que, al final, la expansión de los trabajadores extranjeros y la inmigración es inevitable. La sociedad japonesa sigue siendo conservadora con los extranjeros, aunque el gobierno ha abierto el mercado laboral desde Abe. Sin embargo, surgieron varios problemas por esto. Muchos extranjeros en Japón, tanto turistas como trabajadores, han causado numerosos problemas sociales, no solo uno o dos, debido a su llegada masiva. Por eso, la antipatía hacia los extranjeros aumentó mucho. Esto también fue un factor importante para que el partido Changeon creciera tanto. El Partido Liberal Democrático debe resolver pronto el problema de los extranjeros. Si el próximo primer ministro lo ignora, la sociedad japonesa se polarizará. En grandes ciudades como Tokio y Osaka, la proporción de extranjeros sigue aumentando constantemente. Habrá que esperar para ver qué decisión tomarán, pero parece claro que tomarán una decisión para resolver el problema de los extranjeros. Ahora, hablemos también de la cuestión de la seguridad. Japón, desde el año pasado, esto no tiene precedentes en Japón desde la posguerra. Mientras refuerza la cooperación en seguridad con Estados Unidos, también responde a amenazas de China y Corea del Norte. El problema es la opinión pública. Para aumentar el gasto en defensa es inevitable subir los impuestos, pero en medio de la inestabilidad económica y el aumento de los precios, un aumento de impuestos podría provocar una gran reacción negativa. El próximo primer ministro enfrenta un momento clave que definirá la economía y seguridad de Japón.
En los próximos meses, sabremos si Japón usará esta crisis para avanzar o caerá en mayor caos. ¿Quién creen que será el próximo primer ministro? Déjenlo en los comentarios. Gracias por ver el video.